Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Y ya estamos con la columna del doctor Ricardo Velasco aquí en Vivencias con su columna Vida Sana para hablar hoy de hipertensión arterial, para ver la prevención, el tratamiento y también las complicaciones. La hipertensión arterial es silenciosa, también rebelde de controlar, y tenemos varios mensajes de varios oyentes que nos cuentan acerca de este tema, de qué les cuesta, les está costando en este invierno bajarla, y vamos a ver por qué. Y hoy es el Día Mundial, lo hablábamos, del cerebro, tan importante tenerlo sano, activo, y también viene muy bien de ver cómo controlar los factores de riesgo cardiovasculares, como es la hipertensión, el azúcar en sangre, el consumo de drogas y cigarrillos. Y la hipertensión arterial es la enfermedad crónica o el factor de riesgo más importante para el desarrollo de enfermedades vasculares a nivel también de los riñones, del cerebro y del corazón. Y si bien esta enfermedad suele ser silenciosa, sin síntomas, a veces pueden presentarse algunos síntomas como dolor de cabeza, zumbidos de oído, visión de estrellitas, mareos, palpitaciones. Y en Uruguay la hipertensión arterial es el segundo factor de riesgo para ambos sexos de padecer y morir como consecuencia de un evento cardiovascular de forma prematura, y es la segunda causa de discapacidad en el mundo. Y le damos la bienvenida a Ricardo Velasco. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto. Hola, buenas tardes. Sí, realmente tú hiciste un resumen como siempre impecable. Lo que voy a hacer una pequeña corrección, Sí. único. La hipertensión es la principal de los factores de las enfermedades cardiovasculares, es el principal factor de riesgo y es la primera causa de muerte tanto en hombres como en mujeres. Bueno, perfecto que lo corrijas. Eso es importante, Sí, porque nosotros le damos una importancia relativa a mi presión, al aparato cardiovascular, y siendo la primer causa de muerte. Seguramente siempre decimos, si le preguntamos a unas mujeres, te van a decir cáncer de mama, cáncer de útero, porque yo me cuido esto, voy al ginecólogo, y sin embargo la hipertensión como causa de factor y las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en hombres y en mujeres. Sí. Y sin duda, además es por lejos. Por lejos. El tema de que sea silenciosa, eso es importante, ¿no? Porque claro, muchas veces no se presentan síntomas o vienen enmascarados. Esto creo que es importante que nos detengamos en este punto. Claro, primero, ¿no? vamos a definir qué estamos hablando. hablando. ¿De qué estamos hablando? Hipertensión, ¿Cuándo decimos hipertensión? Ahí está. Es un valor que lo fijamos. Se hablaba de 120, 80, 120 de presión sistólica y 80 de diastólica como valores normales. 12,8. 12,8 para el común de la gente. El común de la gente. Hoy por hoy hemos hecho alguna corrección o empezamos a estudiar una persona cuando registra más de un valor seguido superior a 130-80, o sea 13,8. 13,8. Si tenemos valores en distintas alturas del día, en distintas circunstancias, que tomemos la presión a una persona y tiene por encima de 13,8, ya hablamos que hay un factor que hay que estudiar a ver si es un hipertenso o no. Claro. Si da por encima de eso un 14,8, un 14,9, la franja anterior se dividía, arriba de 16,9 eran hipertensos ya. Es decir, no importa que sea una sola toma con 16,9, ya lo catalogábamos de hipertenso. ¿Ahora están más flexibles con eso o siguen igual? No, lo que pasa es que hemos hecho como categorías. Están los normotensos, está lo que es la prehipertensión. Quiere decir que es ese factor que va entre 13 y 8 y menos de 14, menos de 15. Una persona que a veces tiene 12, 13 o 14, que son la gran mayoría. La máxima, estás hablando de la máxima. La máxima, ¿verdad? De repente mayores de 60 años. Los mayores de 60 años, por ejemplo, el 60% son hipertensos. ¿Qué pasa? Algunos con síntomas y otros no. ¿Se descontrola la presión después de los años? Bueno, hay muchos factores. Acá hay un factor, es decir, cuando estudiamos un hipertenso, en el 80 y pico % de las veces nos quedamos sin saber de qué es. Es idiopática, o sea,
Idiopática significa que no podemos determinar cuál es la causa. Suena muy lindo, suena muy científico, claro, pero nos quedamos sin saber sí, cuál es la causa. dicen, sabemos que tenemos que tratarla. Igual, pero hay tratamiento. Claro, igual siempre hay que estudiarlo. Claro. Porque hay un 30, un 40% que sí se encuentra la causa y que pueden ser factores renales, pueden ser factores cardiovasculares, factores arteriales, factores hormonales, ¿verdad? Que pueden ser que corregidos podemos corregir la presión y bajar esa morbimortalidad. Porque no es solo la mortalidad, es la morbilidad, que es el factor elevado de la presión, nos aumenta los accidentes vasculares encefálicos, es decir, aumenta el envejecimiento de nuestro cuerpo, porque las resistencias arteriales en nuestro cuerpo hacen que tengamos un flujo sanguíneo menor. Entonces se alimentan mal los tejidos y favorece todas las enfermedades que son por deterioro de la circulación, el Alzheimer, ¿verdad? El Parkinson, en fin, todas se ven, digamos, ayudadas por niveles de presión elevados. Entonces, acá puede ser silente, puede ser silenciosa. Sí, sí. Podamos tener de repente factores, elevación de presión y sin tener ningún síntoma. Podemos tener todos esos síntomas que tú mencionaste que son excelentes, la cefalea, pero ojo, siempre debemos tomar la presión. Me duele la cabeza, la gente concurre al consultorio y te dice, doctor, mire, me duele la cabeza y veo como estrellitas, debo tener presión alta. ¿Usted se tomó la presión? No, pero como tenía una tía que le pasaba lo mismo. ¿Conviene tomársela, esto que estás diciendo, conviene controlarnos la presión? ¿Cada cuánto? ¿Siempre la misma hora? Esto es importante. La verdad, una cosa, si somos sanos, estamos en buen estado general y en una edad media, con que lo controlemos una vez a la semana, en un horario similar el mismo, siempre al no tener el hábito, una presión, siempre decimos, hay la presión real y la presión del consultorio. La presión del consultorio siempre hay que agregarle un poco un estrés. La tensión de que me van a controlar algo, siempre voy a estar un poco más tensionado y siempre puede ser un poquito más elevada. Quiere decir que 3 presiones, por ejemplo, de consultorio por encima de 13, o sea, 14,9, estamos en una prehipertensión. 3 presiones alrededor de 12,8, seguramente somos normales, seguramente estamos bien. Digo, la presión de consultorio siempre puede estar un poquito más elevada por la propia tensión que nos está pasando. Del paciente. Ricardo, acá tengo algunos datos, según el Ministerio de Salud Pública, que dice que la hipertensión arterial afecta al 40% de la población adulta y que se debe esto a un alto consumo de sal, dado que la población duplica la recomendación propuesta por la Organización Mundial de la Salud en cuanto al límite máximo de la sal, y está correlacionado también con elevadas cifras de presión, incluso dice en niños. La Organización Mundial de la Salud se ha comprometido en reducir el consumo de sal hasta el 30% para el año 2025. Esto de la sal lo hablamos, ¿te acordás que hace un año atrás habían prohibido dejar la sal en la mesa en los restaurantes? Ya creo que se empezó una campaña contra esto, ¿no? Es más, hoy por hoy la sal es un condimento. Es decir, la sal no es imprescindible, en nuestra dieta diaria no es imprescindible. La sal se usó en una época para conservar alimentos, evitar la putrefacción, se hacían los famosos charques, aquello que secaban Hoy por hoy la sal no deja de ser un condimento. Quiere decir que podemos perfectamente comer sin sal. Es adecuarnos al gusto, es acostumbrarnos, pero sí, la sal, que es cloruro de sodio, el sodio arrastra líquido, por lo tanto, si ingerimos más de 12 gramos, que es lo que se considera normal de una ingestión de sodio, al día vamos a aumentar la cantidad de líquido que captamos, por lo tanto se va a reducir en aumento de la presión. O sea, pero vamos a aclarar una cosa, se puede vivir perfectamente sin consumir sodio, sin comer cloruro de sodio. Hay algunas sales ahora que venden especiales que tienen cloruro de sodio. ¿Cómo son esas sales? No, son sales que es cloruro de potasio. De potasio, ¿cuál es la diferencia? Bueno, primero que no tienen sodio. Ahora, hay que aclarar una cosa. ¿Y para la tensión, para la presión? No, la presión no afectan porque el que afectan es el sodio. ¿Qué pasa? El secreto en esas pseudosales, sales sin sodio, es agregarlo después que el alimento está cocinado.
Ajá. Porque si lo cocinamos y poniendo esa sal, como teníamos el hábito, hacemos un churrasco que y lo cocinamos. lo salabas antes. Lo salabas antes, el cloro se va, y entonces nos queda un gusto a potasio que es como un gusto a metal, que la gente lo rechaza. O sea ahora, nosotros hacemos a la plancha vuelta y vuelta como siempre, y agregamos la sal, igual que un asado o lo que sea, y le agregamos después que está elaborado un gusto similar. Nunca la sal, o sea, nada es igual a la sal. Pero vuelvo a decir, la sal no deja de ser hoy por hoy un condimento. No tiene otra función más que condimentar. O sea, podemos además irla regulando, ¿no? Cada vez salando menos o lo menos posible, pero ni que hablar que la gente que tiene hipertensión la tiene prohibida. Eso ya... Nosotros siempre a ver, aconsejamos... Vos sos... No, porque vos sos bastante... siempre hay que... Primero, una cosa es... hay que ver un poco las circunstancias, la edad del paciente, en qué consiste. Siempre tenemos que aliarnos con el paciente, ver los valores, y los valores nos permiten cierta negociación, en el sentido de que muchas veces se asocia una hipertensión a la obesidad, al consumo de alcohol, al consumo de tabaco, al consumo de sal, ¿verdad? O de bebidas cola. Entonces, sacarle todo a la persona es como muy traumático. Y sí, sin duda que le estamos haciendo un favor, lo estamos estimulando para que tenga una vida sana. Pero es demasiado, y entonces lo que experimentamos seguramente será un fracaso. Podemos ir negociando que a algunos alimentos le pongan sal y a otros no. Claro. Podemos ir y viendo porque se va estimulando. En la medida que vemos que evitamos el sedentarismo, comemos con menos sal, empezamos a bajar nuestro descenso de peso. Primero lo notamos en la medida, porque al principio los descensos importantes en todas las dietas es por la pérdida de líquido. O sea, al principio no es que perdemos grasa. Dijimos, empecé esta dieta y en un día me bajé 2 kilos. No, es el exceso de líquido que estoy acumulando. Eso de alguna manera nos da un estímulo, y en las medidas muchas veces también. Y eso es importante, lo que hay que ir llevando de a poco para que la persona... En la medida, vuelvo a decir, la medida que los valores nos permitan, y depende de la edad del paciente. Vamos a entendernos. Una persona que hace 30 años, toda la vida consumió sal, toda la vida fumó, toda la vida tomó alcohol, es muy difícil sacarle todo de golpe. Todos los hábitos de golpe. Vamos a ver a qué se debe la hipertensión arterial, pero tengo varios mensajes y me gustaría si los podemos ir contestando. Mira, por el primero dice: buenas tardes, quisiera saber si los problemas de hipertensión son hereditarios. Hasta ahora dice no he sufrido, tengo presión normal, 51 años, pero mi padre sufría de presión alta. ¿Qué me aconseja el doctor Velasco? Bueno, no está comprobado. Sí se está con muchísima sospecha que la hipertensión hay un factor hereditario. Yo lo que le aconsejo es que se controle la presión una vez a la semana y bueno, y veremos. Los valores son los que van a cantar. No es aquello que me duele la cabeza y hoy me controlo la presión. Debo controlándola rutinariamente una vez a la semana, si es que estoy sano, si es que no tengo ningún elemento. Obviamente voy a tener a favor de tener hipertensión, el valor, la carga genética que heredamos, porque es así, porque bueno, aparentemente no se ha localizado todavía el gen, pero se supone que hay unos genes que son los que se encargan que tengamos la presión. Ahora, si nosotros hacemos una vida sana, hacemos ejercicio, o sea, evitamos el sedentarismo, y comemos con sal moderadamente, no hablamos de sacarla todavía la sal, moderadamente, bueno, podemos tener una larga vida y provechosa. Ricardo, vamos a hacer una breve pausa y luego de la pausa continuamos viendo, si te parece, a qué se debe la hipertensión arterial. Vamos a entrar en esas causas que la disparan, quizás sean los años, los hábitos alimenticios, los hábitos de salud, como decís tú, de ejercicio. Bueno, vamos a estar viendo todo eso. Luego de la pausa continuamos aquí en Vivencias por Radio Nacional en la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco, hablando de hipertensión arterial. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias.
Y continuamos con la columna de Vida Sana aquí del doctor Ricardo Velasco en Vivencias, hablando de hipertensión arterial. Y nos fuimos a la pausa, Ricardo. Queremos ver a qué se debe la hipertensión arterial, cuáles son los factores que de alguna manera confluyen para que se produzca la presión arterial, la hipertensión arterial. Bueno, como dijimos recién, la hipertensión entre el 70%, alrededor del 70-80%, nunca logramos determinar cuál es la causa. De cualquier manera, en ese 30-40% que sí logramos, se encuentran causas renales, causas cardiovasculares, que son las que implican causas hormonales, a veces hipertiroidismo, hipotiroidismo, a veces un diabético, es decir, muchas causas, y otras veces es el estrés, se asocia muchísimo al estrés. Era una causa que antes no la planteábamos, no, claro. Pero antes decíamos el estrés, la presión nerviosa no existe, es cosa del burgo, o sea, de la gente común que no, que asimilaba. Hoy por hoy hay que aceptar que es un hecho, porque además en esta pandemia y en estos encierros donde la gente está más estresada, claro, se han disparado los casos de hipertensión. Sí. Tal vez no sea en todo lo... Y una de las cosas que nos está alarmando y el porqué de esta columna es que no vemos que la gente se esté controlando, porque hemos perdido este año y medio, esa conexión que había con el médico, y en el cual la presión es importante porque puede ser silente. O sea, el que era hipertenso... A ver, Ricardo, pero en la teleconsulta no te pueden controlar la presión. Vamos a sacar algo a favor de la gente. No, si hacías teleconsulta, ¿cómo te controlaban la presión? Sin duda alguna. Por eso mismo hay que asumir las partes. Pero lo único que no queremos es que, así como tenemos con el tema de la depresión y el tema de las angustias, también están fuera de control los hipertensos, como están fuera de control los oncológicos. Ahora están haciendo una campaña por el cáncer de mama, porque se hacen tantos diagnósticos por año, y este año se hicieron la mitad. Claro. No es que haya menos cáncer de mama, estamos descubriendo menos, o sea, lo estamos agarrando en etapas más tardías. Hay menos estudios. Exacto. Entonces, lo importante es que la gente se controle la presión, porque puede ser una falla renal. La falla renal se trata con tratamiento médico. Se puede corregir un hipotiroidismo. Sabemos que tomando una pastillita, un hipertiroidismo, tomando una pastilla o con algún tratamiento de los que hay, se corrigen, y el paciente se corrige y se normaliza su presión y baja su morbimortalidad. Lo mismo pasa con el que tenemos muchas veces sedentarismo, el exceso de peso, el consumo de alcohol, la angustia. Eso nos está llevando, el tener la adrenalina full por el estrés, nos está matando de a poco también. Claro. Entonces, el primer diagnóstico es descargarlo en otro y empezar a controlarnos. Ricardo, por ejemplo, en el tema de quererla controlar en casa, la presión, ¿cuáles serían los aparatitos indicados? Si hay alguien que nos está escuchando y quiere controlarse, o se tiene que controlar diariamente, porque viste que según el paciente a veces le dice tiene que tomarse la presión todos los días. Sí, está perfecto. ¿Cuáles son los aparatos indicados hoy por hoy? Porque creo que hay muchísimos, y la verdad que todas las marcas que se venden en establecimientos habilitados. Acá no vamos a hacerle publicidad a ninguna marca, ni a ninguna. Bueno, todos sí, los que tengan... después vemos. Bueno, ahí está. No digas nunca. Vemos cómo arreglamos, pero no. En la realidad, todos aquellos que tengan un aparato, que lo han comprado en lugares estabilizados, que tiene el sello del control del LATU, o si es en el exterior, control de un ente oficial, que controle que el aparato esté en condiciones. Los aparatos estos ahora de mesa, que prácticamente son a pilas o batería y toman la presión, nos van a cantar muy fácil las cifras. O sea, no es aquel aparato de columna que era muy fiable, pero que había que tener cierto oído. Claro, y había además que saberlo. Te lo tenía que tomar alguien, porque tú mismo era muy difícil. No, te lo podés tomar tú mismo, pero ya implica otra saber dónde colocar. Necesitas un estetoscopio, saber dónde colocar el estetoscopio, el silencio que requiere. Porque uno veíamos a veces en la enfermería que nos tomaban la presión y están conversando, está la radio. Ay, 13.8, doctor. Sí. Y tú lo tomaste, qué suerte, ¿cómo haces para escuchar? Porque yo no hubiera sentido nada. Entonces uno le tomaba y encontraba los valores reales, ¿verdad? O sea, pero con esto es aquellos importante. habilitados y que tengan el sello del LATU,
los de venta en Uruguay, en farmacias, en droguerías, en que lugares están habilitados por el LATU. Están habilitados por el LATU, las cifras son reales. Son reales. O sea que si fueran electrónicos, cualquiera de ellos, los electrónicos son los más sencillos para el que no sabe tomar. Claro, pero digo, pero son efectivos, esa es mi pregunta. Efectivos, son sumamente efectivos. Hoy por hoy la tecnología en ese sentido. Porque viste que para un paciente ir todos los días a un lugar donde te la puedan tomar la presión, a veces es o mismo salir. ¿Qué pasa con el frío? ¿Por qué tenemos varios mensajes que ahora vamos a seguir leyendo? ¿Qué pasa? ¿Por qué el frío hace y esta ola que vino de frío ha disparado que muchos pacientes están con la presión alta? Y porque el frío que nos produce vasoespasmo. O sea, contraemos nuestras arterias, y eso para conservar el calor central. Eso hace que aumente la presión de bombeo. O sea, al contraer todas las arterias, la circulación superficial hace que aumente la presión a nivel central. Claro. Entonces, si bien el frío no es solo el que nos lleva a la hipertensión, es un factor más de los que colabora. O sea, si yo no soy hipertenso, seguramente voy a tener algún quinto más de presión, pero no va a ser de alguna manera patológico. Por eso nosotros decimos, hipertenso es aquel que se le encuentra más de 2 veces valores de presión elevados. Valores superiores a 13,8. Si una vez tengo 13 o tengo una vez 14 y otra vez tengo 12 y otra vez 12, no soy un hipertenso, vamos a entendernos. En distintos controles que tengan valores por encima de determinados. Entonces claro, ahí ya estamos hablando de una hipertensión o una prehipertensión. Que ojo, la prehipertensión es el camino previo. O sea, si no lo tratamos va a terminar siendo hipertenso. O sea, si esa persona no hace dieta, si esa no empieza con ejercicio o no lleva el estudio de los médicos y la medicación, vamos a terminar en la hipertensión. Claro. Y la medicación, esto también es importante, viste que mucha gente no la sigue al pie de la letra, hay que seguirla como manda el cardiólogo o el médico tratante, tal cual te la mandan, ¿no? Es que al principio ajustar la medicación de un hipertenso es un tema. Sí, hay distintas planes, digamos, donde a un paciente le ponemos en determinadas drogas bajo determinada medicación, ¿verdad? Y lo vamos ajustando de acuerdo a las circunstancias de la persona, claro, de acuerdo a cómo le está cayendo a esta persona. Desde la época que se usaba el famoso Elotrial en el April, sí, que era muy bueno en cuanto al efecto de la hipertensión, pero la gente se empezó a quejar que le daba tos. Mientras no le daba tos era excelente, claro, porque teníamos dosis de 10 a 40 miligramos por día y lo podíamos ir bajando, subiendo. Había pacientes de 10, había pacientes de 40, y cuando un paciente empezaba con tos no había con qué darle, y eso por escuchar al paciente. Claro. El paciente decía tenía tos y después se comprobó que realmente humedecían el pulmón y provocaban tos. Eran como efectos secundarios. Claro, había que cambiarlo. Claro, ahora hay medicación de última generación, ¿no? Esa era la segunda generación, ya estamos en la quinta generación, claro, de medicación antihipertensiva. Así que no significa que tomar un antihipertensivo vamos a tener problemas sexuales, vamos a tener problemas respiratorios, vamos a tener problemas de sueño, vamos a tener problemas de calambre. No tenemos por qué tener ningún síntoma asociado. ¿Da? ¿Te ha pasado, ahora que decís eso, te ha pasado que algún paciente te diga no quiero tomar la medicación, doctor, de la presión porque tengo, claro, problemas en las relaciones sexuales, no rindo, claro, como antes? Claro, ¿solía pasar eso? Sí, claro. La gente lo abandonó. ¿Y por qué lo deja? Bueno, doctor, sobre todo en el caso del hombre, porque uno es hombre, tal vez un poco el apocado, si bien el médico mujer podía la consulta de la misma y lo hubieran tomado igual, el hombre más grande ya era más difícil que consultara, pero nos decían que a veces algunos de los bloqueantes que había provocaban impotencia o dificultad en la erección. Y bueno, entonces la gente, entre optar una cosa y otra, y lo asociaba a eso, prefería no abandonar la medicación, claro, o tomarlo menos, que es lo peor que podían hacer, porque no tenía un efecto continuo. Claro, eso, la continuidad. Seguimos, mira, tengo más mensajes. Acá nos preguntan, dice, la presión se me ha disparado en este último mes de frío, se me fue a 18 y a 20 la máxima, consulté, me cambiaron la medicación, pero está muy rebelde.
cuánto me va a demorar en que tienda a ser normal, se me estabilice? Dice, porque para mí el tiempo se me hace eterno. Y nos manda un gusto, nos dice escucharlo. Saludos, Mario del Centro. Mira, el tratamiento de la hipertensión es un tratamiento de suma. Es una droga, si se normalizó, se queda en eso. Si se normalizó primero en la dosis, si no alcanza con esa dosis, se hace una segunda droga de apoyo. Puede llevar hasta 3 drogas de apoyo. Esto lleva un tiempo y no hay más remedio que ajustarla en base a la experiencia que cada uno tenga con cada medicación. O sea, no podemos darle un tiempo, eso sería demagógico. Sí, que se cuide del frío, se cuide de los grandes enfriamientos, use el sombrero. Ojo que la cabeza es un porcentaje importante. Aparte está el sistema nervioso, donde se estimulan muchos de los neurotransmisores. También tiene elementos que influyen sobre el aparato cardiovascular. O sea, abrigarse, tomar la medicación, comer sin sal. Hay que ver también dónde nos hagamos trampa. Claro. Porque yo siempre le decía a la gente, usted coma sin sal. Dígame una cosa, ¿toma sopa? Sí, sopa. ¿Y cómo arregló con la sopa? Porque la sopa siempre era el clásico que pero sin sal no va a poder. No le ponían sal, pero ponían 1 kilo de queso rallado. Y antes le pongo el queso rallado, ese bien fuerte. Y le digo, pero usted está agregándole más sodio del que le está sacando. Es bravo, qué rico que es el queso claro, parmesano, es riquísimo, pero tiene mucha sal. Pero hay que decirle a la gente, un queso magro, queso sin sal, que existe también. Pero no parmesano, ese saladito no. Pero por supuesto, si no le ponemos sal por un lado y agregamos un queso con tanta cantidad de sal, no Viste veo que dónde acá está. Hoy estamos con cámara, se me ve la cara. Acá no puedo disimular. Bueno, me sacás ¿viste? el queso parmesano, qué rico que es, No, Ricardo. Sin duda. Yo digo, me sacás, me pongo en el lugar de la gente. Hay una cosa que por eso hay que ponerse un poco del otro lado también. Sí. Cuando a alguien le sacamos el azúcar y le damos un edulcorante, nada tiene el mismo gusto que el azúcar. Pero no pasa nada, bueno, o sea, se porque tú tolera, decís, ¿no? Cuando le sacamos la sal, nada tiene el mismo gusto. Es similar, es un símil. Cuando a alguien le decís, usted restrinja el chocolate porque tiene muchas calorías, porque usted tiene múltiples calorías y usted tiene que estar en un balance negativo para perder peso. Es decirle a la gente, bueno, no se lo saco del todo, le dejo determinada cantidad. En realidad, teóricamente, había que prohibir 100% si quiere bajar de peso. Pero ahí es donde empezamos a negociar. Porque tampoco se puede vivir en la angustia de lo que voy a comer o de lo que no puedo comer. Y venimos en un año y pico muy complicado, Ricardo. Pero antes del año también. Antes también. Ahora peor, así. no, porque ahora peor, porque aparte el aburrimiento, el tedio, la depresión, la angustia, nos llevan que muchas veces la parte oral es nuestra satisfacción. Claro, sea lo que el entretenimiento. Las harinas refinadas es una adicción que provoca, y es real. Hay que conocer ese enemigo. Compramos un día bizcochos, el otro día, y después es difícil bajarse de eso. Después es bravo, ¿no? Acá tenemos, Nelly nos dice, cuando uno tiende a tener presión alta, dice, el estrés y la preocupación puede hacer que esta suba. Esto sí, creo lo contestaste, sí. Sin duda que sí. Bueno, y tenemos otro más acá. Enrique dice, hace tiempo que me zumban los oídos y me duele la cabeza. ¿Puede ser presión o puede ser que no tenga nada que ver? Nos da las gracias y nos manda saludos a Enrique. Bueno, Enrique, yo te diría que te controlaras la presión. El zumbido de oídos, el dolor de cabeza. Es más, la gente a veces dice, me duele la cabeza, me voy a controlar la presión. Y se controlan la presión y la tienen un poco elevada, no muchísimo, pero un poco elevada. Claro. Eso no es acertado. Deberíamos tomar un analgésico, calmar el dolor de cabeza. Por el estrés que nos provoca el dolor de cabeza, sin duda la presión va a estar aumentada. No quiere decir que sea hipertenso. O sea, puedo tener 18 de presión y estar totalmente asintomático. Claro. O 23 y hacer un accidente vascular, de estar bien a hacer un accidente vascular. O sea, puede ser todo silente o puede tener síntomas. O sea, hay gente que tiene síntomas siempre, y el hipertenso lo conoce y me darán la razón, no hay 2 veces que tengan un mismo síntoma. ¿Está? Es decir, aquellas personas que se conocen ya saben que tienen que controlarse la presión. Puede ser hipertensión o puede que no sea. Sí. Puedo tener un dolor de cabeza porque estoy con un aire encerrado, porque tomé algo que me cayó mal, porque dormí mal. Por ejemplo,
el 8 horas de sueño, el descansar adecuadamente, estadísticamente se sabe que es uno de los factores que nivela la presión mejor. Las personas que viven estresadas descansan mal, viven en estrés, viven con la adrenalina full, esas personas tienen factores de riesgo aumentado para la hipertensión. Ahora que dijiste esto, por ejemplo, hacer yoga, todo tipo de cosas con meditación, tai chi, esos tipos de ejercicios que son como relajantes, ¿ayuda a bajar la presión? Nos ayuda con la ansiedad, Ajá. que es el factor que nos genera el estrés. No quiere decir que lo demos como medicación de hipertensivo, quiere decir que dentro de los cambios de hábito que tenemos son hábitos saludables. Claro, que tenemos que hacerle un tratamiento, es como una mesa de 3 patas, ¿verdad? A ver. ¿Cuál tenemos? Los hábitos alimentarios, que hay que cambiarlos, retirar la sal, retirar el azúcar, tratar, ¿verdad? ¿Las harinas? Las harinas por el efecto calórico, las drogas, las calorías vacías que tienen, que nos van a hacer aumentar de peso. Ojo, si tenemos sobrepeso, si no tenemos sobrepeso no hay problema. Si no somos un diabético, tampoco es necesario. Es imprescindible. Después tiene una pata que son los hábitos, en el sentido de evitar el sedentarismo, de empezar de repente tai chi, o yoga, o hidrogimnasia, o natación, o caminar. O caminar, claro. Lo que podamos, lo que no esté a disposición. Y la tercer pata es la medicación, que esa ya es de resorte profesional. Sí. O sea, el médico nos va a dar seguramente la medicación, pero nos va a orientar en las otras dos. Y hay que ir probando la medicación también. Y la medicación es responsabilidad del médico, y la nuestra es controlarnos la presión y llevarle los valores, porque de acuerdo a cómo nos sintamos. Acá el asunto es así. La noción de salud es bienestar físico y psíquico. Claro. O sea, si yo tengo 12,8 de presión, pero me estoy cayendo, estoy mareado, ¿por qué? Porque mi presión me bajó demasiado de golpe, no estoy en buen estado de salud. Entonces tengo que ir corrigiendo de a poco e ir corrigiendo de acuerdo a las circunstancias que correspondan, hasta ubicar la droga que seguramente de las 7 o 8 líneas de antihipertensivos que hay, va a haber una que es la que nos va a hacer bien. Estamos en los últimos ya minutos del programa. ¿Cómo podemos prevenir la hipertensión, si es que podemos prevenirla? Bueno, la prevención de la presión es el control de la presión arterial, y de una vez a la semana, en el horario si puede ser el mismo, con un aparato adecuado, con alguien que sepa controlar la presión, si tenemos en nuestro hogar. Es decir, si tengo más de 60 años, fíjense que tengo el 60% de posibilidad, o sea, el 60% de los mayores de 60 años tienen hipertensión. Yo puedo estar en ese 60 o en un 40. ¿A qué se debe eso? Se supone que por el envejecimiento, por el estrés, por la parte hormonal. Si nos estamos acercando a los 60, nos aconsejás ir bajando la sal. Bajando la sal, ahí está. Así como necesitamos bajar las grasas, y la leche, por ejemplo, es la descremada, también deberíamos evitar la sal. Por lo menos evitar que si sacarla o por lo menos no consumirla en la misma cantidad. O sea, pudimos abusar hasta ahí. Si es una persona más joven y sano, actividad física, con el control de la presión una vez a la semana, cada 15 días, estando dentro de valores normales, no hay problema. No hay problema. Encontramos 2 o 3 presiones, 14,8, 14,9, bueno, ahí debemos concurrir al médico. Claro. Porque hay una serie de estudios. Uno de ellos, por ejemplo, es el MAPA, que nos ponen en un aparatito que lo ponen 24 horas y nos va controlando la presión cada 15 Parecido minutos. El Holter es un Holter, se llama MAPA, en realidad se llama monitoreo de la presión arterial. Ese nos va durante 24 horas, durante nuestro sueño, durante todo. Hacemos una vida normal, pero con el aparatito colocado. Con el aparatito puesto. Y ahí nos llevamos la sorpresa si somos hipertensos o no. Claro. Porque muchas veces parece que estamos, sí, pero yo estoy durmiendo y yo estoy bárbaro. Y de repente de noche es cuando estamos haciendo el pico hipertensivo. Ricardo, es un placer. Se nos van los minutos, yo miro porque se nos van. Agradecerte a ti, un gusto tenerte acá en el estudio en vivo, porque esperemos que podamos seguir viniendo. Y gracias. Vivencias. Reto de encontrar.